Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Pérez de Hazlo en Internet. Bienvenido a esta nueva sesión o lección donde vamos a aprender a utilizar el bloque llamado tabla. Es el bloque que vemos aquí. Este bloque es uno de los más utilizados como parte del editor de Gutenberg y es que te permite insertar una tabla que, dice la descripción, es perfecto para compartir gráficos y datos. Vamos a ver cómo utilizar este bloque de Gutenberg. Vamos a proceder a insertar el bloque de tabla y nos aparece este asistente donde podemos especificar cuántas columnas y cuántas filas queremos para nuestra tabla. Si desconoces el número total de tablas, de columnas o de filas que van a encontrarse como parte de tu tabla, no te preocupes, puedes seleccionar aquí un valor cualquiera y más adelante puedes ir insertando diferentes columnas y filas mientras vas necesitando más de estas. Vamos a dar clic entonces donde dice crear una tabla y nos aparece esta tabla que vemos aquí. Este formato es un formato de tabla. No se ven las columnas como tal ni las filas, pero esto lo podemos nosotros ver fácilmente o podemos activar, por así decirlo de alguna forma, estas columnas si nos vamos a la sección de estilos e indicamos que queremos el estilo por defecto. De esta forma ya podemos visualizar cuáles son cada una de las celdas que forman nuestra tabla y aparecen dos filas y dos columnas tal como especificamos anteriormente. Ahora bien, ¿cómo podemos agregar diferentes columnas o diferentes filas si es que se nos ha olvidado insertar una, por ejemplo, o si hemos omitido insertar alguna fila o columna, o por alguna razón necesitamos insertar más filas y columnas? Bueno, como parte de este asistente visual que vemos en la parte superior, tenemos aquí una opción que dice editar la tabla. Vamos a seleccionar esta opción y tenemos aquí diferentes opciones. Si has trabajado con Excel, seguramente se te va a hacer conocido este menú. Y es que nos permite insertar una fila encima, una fila debajo, borrar la fila, insertar columnas, etc. Vamos a hacer esto de forma práctica. Vamos a insertar una numeración para que vayas viendo dónde se ubican los diferentes elementos. Entonces vamos a insertar en primer lugar una fila encima. Como puedes apreciar, la fila es insertada encima de esta fila que teníamos anteriormente. Estamos posicionados en la segunda fila y vamos a dar clic sobre insertar una fila debajo. Se ha insertado una fila en la parte de abajo de nuestra celda donde se ubica el número 1. Vamos a ver qué pasa si damos clic sobre borrar la fila. Fíjate que estamos posicionados al lado del número 1. Damos clic sobre borrar la fila y se ha borrado esta fila que nosotros habíamos especificado. Tenemos otras opciones como por ejemplo insertar una columna antes. Estamos posicionados en esta celda que tiene el número 2. Entonces si doy clic en esta opción, se inserta una columna antes de donde se encuentra el número 2. Y si damos clic sobre insertar una columna después, se inserta después de la celda con el valor 2. También podemos eliminar la columna la cual tenemos seleccionada. Y de esta forma es como nosotros podemos agregar filas y columnas como parte de nuestra tabla. Tenemos algunas opciones en la parte superior que vamos a ver un poco más adelante. Por el momento vamos a regresar a la parte de la derecha que son las opciones específicas o más avanzadas del bloque. Tenemos entonces la sección de estilos que ya vimos anteriormente, que es para aplicar un estilo por defecto que nos muestra cada una de las celdas, o bien un estilo basado en franjas que nos permite desplegar un color marcando la diferencia entre cada una de las filas. Podemos seleccionar esto mismo a través de este seleccionador de estilos. No tenemos muchos estilos disponibles. Más adelante vamos a ver cómo podemos personalizar una tabla de Gutenberg, pero por el momento vamos a ver las opciones generales. Tenemos también algunas opciones de color. Aquí podemos nosotros especificar un color de texto si es que lo necesitamos así. Por ejemplo, podemos aplicar un estilo tipo color azul. O para que se vea mejor voy a seleccionar un color un poco más claro, como por ejemplo este amarillo. Ok, ahí se ve mejor el número 4. Y también podemos seleccionar un color de fondo, por ejemplo, un color negro. Fíjate que en el caso de que tengamos seleccionado el estilo por franjas, se iluminan estas franjas que tienen un resaltado diferente. Si procedemos a agregar una nueva fila debajo, fíjate que también obtiene este color que hemos especificado anteriormente. Podemos seleccionar un color diferente si así lo necesitamos, o bien seleccionar un color degradado para darle un mejor estilo a nuestra tabla. Se ve más bonito este color, definitivamente.
¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, como parte de nuestras tablas podemos especificar 3 opciones que las tenemos aquí. Celdas de tabla de ancho fijo, sección de la cabecera y sección del pie de página. ¿A qué se refieren estas opciones? Para ver esto de mejor forma, vamos a proceder a seleccionar el estilo por defecto y vamos a proceder a ver el estilo de la tabla. Fíjate que en este caso o en esta ocasión, tal como tenemos la tabla en estos momentos, el ancho de la columna, que es este espacio que tenemos aquí, es diferente al ancho de la tercera columna, que es esta que vemos aquí. Es decir, el espacio de nuestra columna final, que es esta de aquí, es más grande que las columnas anteriores. Si nosotros queremos que las columnas tengan exactamente el mismo tamaño para toda la información de nuestra tabla, podemos seleccionar esta primera opción que dice celdas de tabla de ancho fijo. Vamos a seleccionar esta opción y mira cómo las columnas se han ubicado o se han posicionado de un mismo tamaño todas ellas. De igual forma tenemos una opción que nos indica crear un conjunto de celdas adicionales para las cabeceras en dado caso de que nuestra tabla tuviera encabezados. Si seleccionamos esta opción, tenemos aquí la opción para especificar una etiqueta para cada una de las cabeceras de nuestras diferentes columnas. Y de igual forma tenemos una opción para seleccionar una sección de pie de página, es decir, una opción hasta la parte de abajo donde podríamos especificar, por ejemplo, total, y aquí el número total de la suma de un conjunto de números, por ejemplo, que sumáramos, por poner algún ejemplo. Y básicamente estas son las opciones para crear diferentes tablas en Gutenberg. Vamos a ver cómo se ve esta tabla que hemos creado rápidamente. Ok, aquí tenemos la definición de nuestra tabla que se ve muy bien. ¿De dónde podemos copiar información para nuestras tablas de Gutenberg? Por ejemplo, nosotros podemos buscar algún artículo de Wikipedia y podemos llevar a cabo alguna prueba con alguna tabla que tengamos como parte de este portal. Por ejemplo, voy a copiar esta tabla que he visto aquí, que me ha gustado. Voy a pegarla como parte de mi documento. Antes de continuar, también te recuerdo que tienes aquí una opción para añadir una leyenda que básicamente es una descripción de qué es lo que está haciendo tu tabla, qué es lo que está escribiendo tu tabla. Vamos a proceder entonces a ir a donde dice teclea para elegir un bloque y vamos a pegar esta información. Fíjate que tenemos que pegarla aquí, no aquí donde dice añadir una leyenda, sino aquí donde dice teclea para elegir un bloque. Pegamos esta tabla con control C y control V y ya tenemos nuestra tabla tal como la copiamos desde Wikipedia. Y fíjate que tiene el formato que hemos especificado aquí. Podríamos tener el estilo de franjas o el estilo por defecto. Y tenemos entonces una correcta numeración y ya se ve bastante bien nuestra tabla. Aquí ya podríamos nosotros especificar algún color personalizado para nuestra tabla para que se viera mejor esta tabla. Y listo, se ve mucho mejor. ¿Desde dónde más podemos copiar información? Bueno, también tengo aquí, he preparado un documento de Excel donde tengo una pequeña tabla. Vamos a proceder a copiar esta tabla desde Excel y vamos a ver si funciona correctamente como parte de nuestro pegado en WordPress. Voy a proceder a pegar esta tabla y vemos que la información también se ha pegado y formateado de forma satisfactoria. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño detalle o un problema. Y es que si nosotros previsualizamos esta tabla, vemos que las primeras dos se ven bien, pero esta tercera tabla, fíjate como que el contenido no aparece de forma completa. O bueno, sí aparece, pero se ve se ven muy estrechas cada una de estas columnas debido a que el tamaño que tiene por defecto nuestra tabla coincide con el tamaño para las publicaciones de WordPress. ¿Cómo podemos solventar esta problemática? Bueno, podemos irnos a la sección, en la sección superior de nuestra tabla tenemos aquí una opción que nos permite cambiar la alineación de nuestra tabla. Damos clic sobre esta opción y tenemos diferentes opciones. A nosotros nos interesan dos opciones. La primera de ellas es una que dice ancho amplio. Si seleccionamos esta opción, fíjate cómo cambia el formato de nuestra tabla y se trata de ocupar más espacio a lo largo de nuestro documento. Si damos clic sobre ancho completo, se ocupa todavía más espacio. Vamos a regresar a ancho amplio. Vamos a ver cómo se ve con la vista previa para ver si ha mejorado un poco el aspecto de esta tabla. Y fíjate que ya la información se ve mucho mejor
de cómo la teníamos anteriormente. Entonces, si tienes problemas al desplegar una tabla porque no se ve completamente o se ve muy apretada la información, ya sabes cómo resolver esta problemática. Espero que esta lección te sea de utilidad y nos estamos viendo en la siguiente lección de este curso de WordPress en español.